7:35 en la mañana. Ya le tenemos al señor presidente de la Asamblea conectado vía telefónica, me confirman los compañeros. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días, le saludamos desde el estudio de Radio Pichincha, Licenia Espinel y quien le habla, Alexis Moncayos. ¿Usted sí me escucha? Buen día, sí, claramente. Muy bien. Presidente, vamos a ir profundizando poco a poco los temas, después vamos a hablar le vamos a pedir también su respuesta al viceministro de gobierno, al señor Homero Castañer, que lo ha ubicado ya en la lista de las personas no gratas para Carondelet, pero quisiera preguntarle cuál es su primera reacción con respecto de esta finalización del paro y esta suerte de proceso de diálogo que se llevó adelante durante algunos días en esta semana y que finalmente ayer surtió efecto. Se puso fin a una paralización de 18 días. ¿Qué le espera al Ecuador y en el caso específico suyo, qué le espera también al primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, en adelante? Bienvenido y buenos días. Buen día, gracias por la oportunidad. Estamos conscientes de que la terminación de la paralización le hace bien al país, le hace bien a la movilidad, le hace bien a todos los sectores. Un aparato paralizado no funciona y por ende no produce. La situación debería haberse resuelto antes de, y no después de, pero en todo caso ya se lo ha hecho el día de ayer. En mi caso convoqué a las partes frente a los hechos de que no se reunían a una mesa de diálogo y hubo la aquiescencia de ambos sectores. Se estuvo a punto el día lunes de la noche de resolver sobre el mismo nivel que se resuelto el día de ayer. Yo creo que en este caso hay que virar la página. Ya no interesa quiénes han estado o no en el diálogo, sino que se haya dado y que se haya concretado. Y obviamente la perspectiva es no solamente un acuerdo, sino de que el gobierno sintonice con esos derechos que reclaman distintos sectores, los que estuvieron como organizaciones en la paralización y otros sectores, temas de salud, educación, seguridad, y que se pongan a trabajar en esas políticas públicas. Obviamente también los otros poderes del Estado. En nuestro caso, la Asamblea Nacional, tenemos que dedicarnos a lo que nos corresponde, constitucionalmente hablando, a legislar y fiscalizar, y sintonizar igualmente con esos derechos colectivos que también se han nombrado, se han mencionado, se han reclamado en esta paralización y que son los que tienen que ver con las necesidades de los grupos sociales levantados y de otros sectores, en el tema financiero incluso. Tenemos que sintonizar y buscar alternativas entre legislativo y ejecutivo para consolidar acuerdos mínimos que permitan beneficiar a la gente que tiene problemas incluso en el sistema bancario, financiero, posibilitar acuerdos mínimos con el sector financiero, insisto, y poder posibilitar estas, no tanto condonaciones como se habló con los mismos sectores sociales, sino más bien estas moratorias, estas posibilidades de flexibilización de las deudas que aquejan a gran parte de los ecuatorianos. Ahora, presidente, al mismo tiempo, de forma simultánea, usted se convierte en un actor importante en este proceso de 18 días, porque convoca junto a la Iglesia Católica a las partes a dialogar. Finalmente esto ocurre el pasado lunes, ¿no es cierto? Pero, le decía yo, de forma simultánea tiene que dar paso a una propuesta que es planteada por la bancada de UNES, que era el aplicar el 130.2 de la Constitución, y que, digamos, lo que buscaban mediante eso era la destitución del presidente Lasso, sesiones maratónicas de entre sábado, domingo y el pasado martes. Finalmente usted termina votando a favor de la destitución del presidente Lasso, y eso, digamos que de alguna forma lo ubica en una situación como algo incómoda, por lo menos, por llamarle de alguna manera, y es por eso que el señor Castañer, ayer yo le mencionaba, lo ha ubicado ya, digamos, dentro de los actores políticos no gratos para Carondelet. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso en el que usted invita a las partes a dialogar y también por qué usted vota a favor de la destitución del presidente Lasso. Bueno, la realidad es de que a inicios de la semana anterior convoqué yo a una, por decisión del pleno de la Asamblea, convoqué a una reunión que fue virtual con la ONU, con las universidades, con la Iglesia Católica, con distintos sectores sociales, y ahí se confluyó en el hecho de que ya había un trabajo que venía haciendo la ONU con alrededor de 300 organizaciones y que ese trabajo ya estaba adelantado. Nos sumamos nosotros a ese trabajo, dijimos que no podemos
podíamos inmiscuirnos a tener dos ámbitos de diálogo. Sin embargo, no surtía efecto. Veíamos de que desde el sector de las organizaciones rechazaban la posibilidad de ese diálogo. Frente a esa situación, como ciudadano y como presidente, hice las acciones correspondientes y logré consolidar una primera reunión el sábado, un diálogo propiamente dicho ya el día lunes, y que fue abandonada la mesa de diálogo por el gobierno nacional el día martes. Y eso no podía darse cuando estuvo ya a punto de resolverse. Creo yo que todo indica que el gobierno nacional no quiso que Virgilio Sacheri esté presente en la mesa, en la suscripción del acuerdo. A eso se resume, porque lo que se tenía como posibilidad, y que lo conversé con el ministro de Gobierno, que era esos 15 centavos, es lo que se ha firmado el día de ayer. Sin embargo, vuelvo a reiterar, eso ha quedado aparte, hay que mirar la página, hay que mirar para adelante. Pero el tema de que se me tenga como grato o no en Carondelet, eso no debe preocupar. Lo que debe preocupar al gobierno es que sintonice con las necesidades del pueblo ecuatoriano, que sintonice con resolver los problemas latentes de todos los sectores. Y si es que con la Asamblea Nacional el gobierno tiene una agenda, es una agenda mínima parte de la agenda total que tiene la Asamblea Nacional, que tiene que legislar y fiscalizar. Una parte pequeña de esa agenda es con el gobierno nacional. Si el gobierno desea, porque tiene que actuarse con madurez política, eso no se trata de personas, sino se trata del país, tenemos que sentarnos a dialogar sobre esa agenda mínima que tiene con el legislativo, que puede ser en el tema laboral, que tiene que ser en el tema de inversión, que tiene que ser en el tema de empleo, y en todas las circunstancias que son necesarias. Así es de que, en nuestro caso, hemos virado la página, hemos hecho lo que nuestra conciencia nos ha dictado y hemos sido parte del inicio de este diálogo y obviamente ha surtido el efecto correspondiente. La votación, producto también de mi conciencia. Yo no podía estar al lado de quienes estaban reprimiendo al pueblo ecuatoriano, de quienes no se concientizan de que había un pueblo que estaba en las calles, de que quienes no se concientizan de que había una protesta pacífica de un sector. Sí, había los infiltrados, habían otros sectores de vándalos que tienen que ser juzgados dentro del marco legal y constitucional de este país. Sin embargo, la protesta social pacífica, que hay que diferenciarla, no puede ser criminalizada. Bajo ese contexto volvería a emitir mi voto, pero es mi criterio, es mi derecho, es dentro de una figura constitucional que es el proceso de destitución del primer mandatario. No es de que se ha hecho un golpismo, se ha querido ir en contra de la Constitución. Un golpe de Estado sería irse en contra de la Constitución Política de la República. Es una figura. Usted recuerde de que desde hace 11 meses o casi ya un año, el presidente de la República ha venido diciendo de que tiene la muerte cruzada firmada en su escritorio. No, entonces ahí no había problema y en muchos sectores decían sí, la muerte cruzada. Pero cuando desde el legislativo se da esta iniciativa, más allá de los sectores políticos que estén o no estén involucrados en lo mismo, no pasa lo mismo, sino que viene la crítica y se habla del golpe de Estado. No, hay que aclararle al pueblo ecuatoriano, se trata de una figura constitucional que puede ser aplicada y que en efecto fue tramitada. Al final del día no surgió el efecto de los peticionarios. Por eso, ese mismo día, en mi intervención en el Pleno de la Asamblea, solicité al presidente de la República que en caso de no ser destituido, sintonice y se siente enseguida a dialogar con los otros sectores, independientemente de mi presencia o no, y pueda resolver y por ventaja el día de día se ha arreglado este tema. Gisela, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Estos 10 puntos que se han acordado en este documento con la CONAIE, ¿son los mismos que se habían avanzado durante su gestión al frente de este proceso de diálogo o hay algún cambio? Esto por un lado. Y por otro, ¿cómo va a ser de ahora en adelante su relación con el Ejecutivo, tomando en cuenta que le han declarado prácticamente como una persona no grata al interior del gobierno por su posición respecto al tema de la destitución del presidente de la República? Bueno, empecemos por lo último. No he recibido esa declaración a la que usted se refiere. Sin embargo, vuelvo a insistir, la madurez política de los políticos ecuatorianos, de quienes estamos como autoridades, de quienes estamos frente a los poderes del Estado, tiene que estar más allá de situaciones de intereses políticos o de gustos políticos o de situaciones por el estilo. Aquí se trata del país. Y el país no necesita pugnas en ningún sentido. Yo no tengo ningún inconveniente ni ningún problema institucionalmente hablando en dialogar con cualquier otro sector de los poderes del Estado y fundamentalmente con el Ejecutivo, con el cual se tiene obligaciones que cumplir en el marco legislativo
esencialmente. En eso no tengo ningún inconveniente. Si me recuerda, esa era la pregunta primera. Le decía que estos 10 puntos que forman parte de este acuerdo de paz o esta acta de paz que se suscribió ayer, ¿son los mismos o tienen el mismo contenido de los que se habían tratado bajo su mediación, bajo su intermediación, o hubo cambios? A ver, los sectores sociales se resumieron al hecho de que ya varios de los puntos, por citar un ejemplo, de la declaratoria de emergencia del sector salud tenía que implementarse lo más pronto posible, que en el tema de las deudas bancarias tendría que implementarse mesas técnicas con la banca privada, porque sobre eso no se le puede disponer unilateralmente, se pueden buscar estas especies de moratorias de las deudas para flexibilizar las mismas. Y resumieron a 2 puntos: combustibles y el tema de los decretos 95 y 151 respecto de la extracción petrolera y minera en el oriente fundamentalmente. El gobierno ya dio paso al 95 y dijo que se iba a buscar la reforma al 151. Y ese fue el tema. Quedaba pendiente el tema de los combustibles, que al final del día sí implica 120 millones de dólares, más o menos, pero que son 5 centavos. Por eso yo cuando di la intervención en la Asamblea informando sobre los temas del diálogo, dije que estaba asentado a un paso de resolverse el tema, y al final del día se resolvió alrededor de sus 15 centavos. Esa era en esencia la situación. Entiendo que no cambió, no varió, sino se ratificó esos datos. No podría acelerarlo a ciencia cierta, porque tendría que revisar ya en su contexto el acta suscrita y podríamos dar nuestra opinión en ese aspecto. Ahora, presidente, a mí hay algo que me inquieta, lo mencionaba hace un momento en el espacio del comentario, y es, no, digamos, como ecuatoriano, yo no quiero nuevamente repetir el mismo libreto, aunque ha sido muy parecido, incluso peor porque ha durado más días la protesta, 7 días más que en 2019, pero a partir de la finalización de la manifestación y la protesta en ese entonces, después vino un proceso de tratar de judicializarlo todo y de cazar brujas en todo lado. O sea, ahora el país lo que necesita es, y a partir de los mensajes llenos de lugares comunes del presidente Lasso ayer en su mensaje al país y en su cuenta de Twitter, esta búsqueda de la paz, que sea una paz duradera y que sea una paz franca y sincera por parte del gobierno nacional y también obviamente de parte de los manifestantes, ¿no? Pero ¿qué debemos hacer ahora los ecuatorianos y qué debemos esperar del gobierno, de la asamblea, de la justicia en el país, como para que esto no vuelva a ser un escenario de persecución, de allanamientos, de cárcel, etcétera, etcétera, como se vivió en 2019? Y esto le planteo porque, en el caso de la asamblea, porque también hay iniciativas de algunos legisladores que buscan llevar a juicio político, por ejemplo, al ministro del Interior a partir de su rol dentro de la represión, que usted también veo ha sido muy crítico de aquello. Bueno, cada quien a cumplir sus funciones están establecidas en la Constitución Política de la República. Lo importante es de que el gobierno haya recibido el mensaje del país, no solo de los grupos sociales, de las necesidades, de que busquen pragmatismo para resolverlos, ¿no? El tema, por citar un ejemplo, no haber material para sacar cédulas de un registro civil, y yo creo que es una falta de prevención de las autoridades del ramo. No es un problema del presidente de la República, pero influye al final del día en la valoración del primer mandatario. Entonces, en las entidades tienen que estar gente responsable. Y así por el estilo, en los temas de salud, se ha declarado de emergencia, hagan los procesos en emergencia, pero hagan los transparentes, para que el pueblo ecuatoriano sepa qué es lo que se está comprando y a cuánto se está comprando, e incluso dónde se está comprando. Y el pueblo va a poder observar con tranquilidad que se está avanzando en estos temas. Cumplan estrictamente con lo que se ha acordado, lo que se firmado el día de ayer. Se ha establecido un plazo, me parece que de 3 meses, pero tiene que cumplirse. Y las instancias de control, las instancias dentro de la fiscalización, como la Asamblea Nacional, tenemos que ser garantes de ese cumplimiento. No hay como burlarse del pueblo ecuatoriano, y entiendo que al estar la palabra del presidente de por medio, tiene que los mandos medios, y cabe los términos, los que tienen que cumplir estrictamente con todo ese proceso. En el caso nuestro tenemos que sentarnos a legislar y fiscalizar. Nos lo haciendo estos días a pesar de la paralización. La sociedad ecuatoriana necesita esa normativa, y ojalá podamos considerar normativas
conjuntas, como hablamos incluso en esa mesa de diálogo sobre propuestas respecto de los sectores amazónicos, fundamentalmente, que reclamaban para las pueblos y nacionalidades recursos, una mínima parte de los recursos que salen como producto de la extracción petrolera, y que el gobierno en esa mesa que estuve se comprometió a enviar incluso una propuesta en ese sentido a la Asamblea Nacional. Aspiro que se lo mande lo más pronto posible y nosotros lo tramitemos. Si hay esa iniciativa en beneficio de esos sectores de pueblos y nacionalidades, de los sectores sociales del país, nosotros tenemos que acogerla enseguida y tramitarla, legislarla, presentarla, y el Ejecutivo, si estamos de acuerdo, ponerle el ejecútese. Esas situaciones es lo que le interesa al Ecuador, no las pugnas estériles, sino que nos pongamos de acuerdo. Y la justicia tiene que dedicarse a administrar justicia, a buscar una independencia mínima, dejar de estar influyendo en otros sectores, en otros poderes del Estado. Tiene que aclararse toda la temática que está sucediendo en ese ámbito, y no puede haber la persecución. La criminalización de la protesta social es imposible, y nosotros dentro del marco de fiscalización tenemos que estar pendientes de ello, en virtud de que controlamos obviamente al órgano administrativo de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, de que se garantice la imparcialidad de los jueces en todos los trámites, y obviamente de la misma Fiscalía General del Estado. Pero tampoco hay que dejar de lado el vandalismo ni la delincuencia, que tienen que ser obviamente procesados dentro del debido proceso del derecho de defensa y sancionados si así lo amerita. Presidente Saquicela, de todos estos puntos acordados con la CONAIE y con las organizaciones indígenas, y que tienen en teoría 90 días para ser implementados, ¿qué papel juega allí en alguno de ellos para la consecución, para la concreción, en la gestión de la Asamblea Nacional? Perdón, se me fue un poco la señal, si me repite. Le decía que de estos puntos acordados con la CONAIE y para que se ha dado 90 días de plazo para su concreción, ¿qué papel juega allí la Asamblea Nacional, o todos estos 10 puntos dependen exclusivamente del Ejecutivo? Yo creo que, bueno, la mayoría son de política económica, dependen directamente de la decisión gubernamental, pero mesas de diálogo nosotros podemos intervenir. Es más, el presidente de la FEINE, si no me equivoco, requería la presentación de algunos proyectos respecto justamente de los créditos que mantienen ellos en el sistema financiero y que les vienen, literalmente decía él, ahorcando, y ya no pueden subsistir con esas situaciones, y buscar alternativas más allá de condonaciones, decían, de moratoria, porque si queremos pagar, pero demos el espacio. Y nosotros nos hemos comprometido, si ha aceptado dialogar con esta organización, específicamente la FEINE, y lo haremos la próxima semana para recibir sus propuestas y viabilizar. No, nosotros no creemos de que aquí hay que botarle toda la culpa a un sector. Todos los involucrados en el país tenemos que poner el hombro, no solamente para haber posibilitado la terminación de una paralización en el país, sino fundamentalmente para irle dando respuestas a los sectores sociales, incluso a los más necesitados del país. Hay mucha gente que no tiene trabajo, que vive del día a día del agro, o trabaja en el agro, porque ni siquiera muchos tienen un pedazo de terreno para cultivar. Entonces hay que dedicarnos a ver por esa gente. Tenemos otros la oportunidad de tener una relación laboral, de tener un ingreso fijo, permanente, que sabemos que nos llega a fin de mes, y esa certeza no la tiene gran parte o la gran mayoría de los ecuatorianos. En eso debemos preocuparnos todos los sectores, y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para coadyuvar. No hay que echarnos la culpa unos a otros, sino más bien resolver los temas del país. Yo quiero volver nuevamente, a pesar de que usted ya hizo una explicación, presidente, volver al tema de la aplicación del 130, porque estaba revisando una entrevista que ha concedido el consejero de gobierno Diego Ordóñez a un medio digital en El País la tarde de ayer, y claro, la primera pregunta que le plantean es si el presidente se salvó de ser destituido de la Asamblea y el gobierno ve esto como una segunda oportunidad. Entonces Diego Ordóñez dice que no es una segunda oportunidad, porque lo que indujo a la ponencia de destitución no es que el gobierno haya dejado de cumplir sus ofrecimientos de campaña, o que haya motivos que justifiquen en los hechos y en el derecho esta petición. Lo que había, dice Diego Ordóñez, es simplemente un intento golpista, y frente a eso había que imponer las reglas de la democracia, y eso fue lo que sucedió. Hay un relato que se ha construido, presidente, y usted, que es un actor político que tiene mucha experiencia, sabe, digamos, cómo ha sido la historia de la política en el Ecuador en los últimos 20, 30 años. Es decir, los golpes, por ejemplo,
que terminaron con el gobierno de Bucaram o el que terminó con el gobierno de Lucio Gutiérrez, con figuras como la de que no estaba preparado mentalmente, y el otro que había un abandono del cargo cuando el presidente Gutiérrez estaba todavía sentado en el suelo presidencial. Entonces ahí sí, violaciones, francas violaciones a la Constitución. Acá estaban ustedes intentando aplicar un artículo que está plenamente establecido en la ley y en la Constitución de la República. ¿Y por qué el gobierno habla entonces de un intento golpista? Bueno, lo que pasa es de que mentirle a la gente hace daño, y mucha gente puede creer en esas mentiras. No. ¿Y usted está seguro que el gobierno le está mintiendo a los ciudadanos? Pero claramente, no, golpe de Estado es dice contra el Estado de Derecho. No, romper el Estado de Derecho. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Las personas, y en este caso, presidente de la República, además de dignidades electas popularmente, se les intenta sacar de su puesto sin ningún proceso, sino simplemente por golpe de Estado. ¿Qué pasó en el caso de Gutiérrez, de Abdala Bucaram, en esos casos? El pueblo se levantó, el pueblo fue y requirió incluso la salida de los mandatarios en el símbolo del poder, que es Carondelet, ¿no? Y luego de eso, un congreso de esa época tuvieron que llegar a tramitar lo que tramitar. Sería motivo de otro análisis si estuvo bien o estuvo mal, o se violó o no la norma constitucional. Sin embargo, hubo una situación de presión ciudadana que llegó a Carondelet a pedir la renuncia de esas personas, que incluso quisieron rever las medidas económicas y no lo pudieron hacer porque el pueblo no lo quiso hacer. En este caso, hemos visto de que los pueblos y nacionalidades, los que estaban organizando la protesta, no los vándalos de los que deben haber ahí, nunca llegaron a Carondelet en ese sentido. Incluso hubo un día en el que estuvieron en la plaza de Santo Domingo. Entonces no hubo lo que muchos mienten a la gente y dicen que los sectores sociales han estado pactados con los sectores X políticos y por lo tanto había un golpe de Estado. No, entonces eso hay que irle aclarando a la gente porque no hay cómo permitir que la mentira permanezca en el texto. Dedíquense a trabajar, eso es lo que el Ecuador le ha dicho y por ventaja tienen el tiempo para hacerlo y demuestren al país lo que tienen que demostrar. Pero en el otro hay una figura, como usted dice, que es constitucional, el 130 numeral 2. En base de eso se inicia un proceso y se sustancia en base al 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y podía tener un resultado de destitución. Si operaba la destitución del presidente, asume el vicepresidente de la República, eso lo dice la Constitución. Entonces no hay tal golpe de Estado, ni tal maquinación que se inventan, que se idean y que le quieren poner en el criterio de los ciudadanos ecuatorianos intentando irse en contra de la inteligencia del pueblo ecuatoriano, y eso no lo podemos permitir. Digamos las cosas por su nombre, y en este momento yo entiendo que todos, fundamentalmente el gobierno, tienen que sentarse a trabajar y a buscar resolver los temas que están allí. O sea, si se dicen que el país está muy bien, yo no sé, tal vez viven en otra realidad, pero inseguridad, el tema de salud, el tema de educación, el tema de servicios mínimos como el registro civil y otras situaciones no están funcionando. Yo creo que el presidente puede hacerlos funcionar y disponer a sus instancias, a sus ministros, a todos quienes forman parte del equipo de gobierno, que pongan mayor dedicación en el trabajo que requiere el pueblo ecuatoriano. Presidente Saquicela, hay criterios divididos en torno a la posibilidad de que este recurso de la destitución del presidente de la República puede volver o no volver a ser presentado. ¿Cuál es su visión respecto al tema? Este recurso que no tuvo los votos, que no pasó, no se concretó, ¿puede volver a ser presentado en la Asamblea Nacional en caso de que una situación parecida se repita? Bueno, yo espero que no volvamos a tener que tocar temas de esta naturaleza. Yo aspiro a la estabilidad del país, la estabilidad de las instituciones, que es lo fundamental para que pueda progresar el país. Porque si no se detiene, si no se resuelven los problemas de los ecuatorianos. Pero, les soy sincero, tendría que revisarle a profundidad la disposición constitucional, pero hasta donde yo he leído, dice que solo puede utilizarse por una sola vez durante los 3 primeros años de gobierno, ¿no? No puede ser utilizada ni siquiera el 4º año por disposición constitucional. En todo caso, me reservo si cabe tener un análisis un poco más profundo de esta temática, pero literalmente ya considero lo que le acabo de decir.
Y ya en el tema legislativo, presidente Saquicela, ¿qué va a pasar con la designación de las autoridades de la Asamblea Nacional? Está en curso un proceso en contra de la primera vicepresidenta Yesenia Gomaní, y en caso de que eso se defina, ¿cómo terminará la integración del resto de autoridades de la Asamblea Nacional, los dos vicepresidentes? Sí, bueno, este tema de los 18 días de paralización no nos ha permitido avanzar en temas como ellos, hemos estado avanzando en los proyectos de ley, pero ya justamente estoy en la Asamblea en los próximos minutos para empezar a revisar esta agenda que está pendiente. El tema de la señora vicepresidenta Yesenia Gomaní está en la comisión ad hoc conformada, no se ha emitido todavía ningún informe. Esperamos cuando se emite el informe seguir el procedimiento que establece la ley y la Constitución y no apartarnos del mismo y poder contar con las autoridades que correspondan de ser necesario. ¿Y de qué bancadas saldrían esas autoridades, presidente? Bueno, es ya la voluntad mayoritaria de los asambleístas la que tiene que resolver ese tema. Justamente hoy el día lunes voy a analizar, a resolver para ver para cuándo podemos poner ya en consideración del Pleno la elección de primero o primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que es el espacio que al momento tiene que ser llenado. Muy bien. Le queremos agradecer, presidente, por habernos atendido, por haber compartido con nosotros este diálogo, al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que ha estado con nosotros. Gracias, presidente Saquicela. Muy amable, presidente. Gracias a ustedes, buen día. Igual. Lo propio, muchas gracias. 8:02 en Punto Noticias, primera emisión, una breve pausa. Ya regresamos enseguida para conversar con el economista Andrés Mideros.